Vamos a seguir, hermano, con el capítulo de Cristo el Mediador. Vamos a terminar el domingo de hoy con este capítulo que estamos estudiando en el libro de Confesión de Fe Bautista de 1689. Pero antes de iniciar con los dos últimos párrafos que es el que nos queda, yo quiero hacer un pequeño recordatorio o recorderis de lo que hemos iniciado, pero sí me gustaría que todos puedan participar. Si ustedes ven, ahí en pantalla tengo el primer párrafo de este capítulo y quisiera hacer una pregunta para que todos puedan responderme. Primero que todo, ¿quién es el autor de la ordenación? Dios. 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 Cristo. El autor de la ordenación es Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue escogido por su Padre para ser el mediador. Dios no eligió a ningún otro para la misma obra. No se otorgó él mismo su oficio. Su Padre declaró repetidamente que sentía complacencia en Cristo y con su actuar. Ahora, el tiempo de la ordenación. Recuerda cuando hablamos sobre el tiempo de la ordenación. ¿Hay un tiempo en la ordenación? Desde la eternidad. Desde la eternidad. De la eternidad ya estaba marcado la ordenación. Ya se sabía lo que iba a acontecer. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el marco de la ordenación es eterno. Es eterno. Y también nosotros hemos visto lo que es el carácter de la ordenación. Nosotros estudiamos el carácter de la ordenación, nuestro Señor Jesucristo como único mediador del nuevo pacto, como dice el apóstol Pablo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Eso lo vemos en 1 Timoteo 2, del 5 al 6. El único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo, hombre, la persona de Cristo. Si no hubiera sido por él, no hubiera podido haber reconciliación del ser humano a Dios. Ahí estamos todos claritos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su rescate por nosotros, hoy nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Nosotros podemos orar libremente hacia Dios, porque antes, recuerden, en el Antiguo Testamento, antes todo se podía hacer por un mediador. En el caso de Moisés, el pueblo le pedía a Moisés que hablara con Dios y ellos no se atrevían porque sabían de que nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía hablar directamente con él porque morían. Entonces ellos temían, ellos tenían mucho miedo. Y en ese caso, era algo ilustrativo, pues. Moisés era el mediador en ese caso de ese pueblo y era el que hablaba directamente con Dios. Pero hoy en día nosotros no tenemos que pedirle a alguien que hable con Dios por el pecado que nosotros estamos cometiendo o por la necesidad que tenemos o porque necesitamos estar en comunión con Dios. Ya no tenemos que ir a un lugar y pedirle favor a un sacerdote o a alguien que lo haga por nosotros. Ahora nosotros lo podemos hacer directamente. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El propósito de la ordenación es que nuestro Señor Jesucristo logró como nuestro mediador en que nosotros pudiéramos estar en reconciliación con Dios. Acuérdense que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y él no podía llegar directamente al ser humano. Pero por medio de su Hijo Jesucristo, él pudo lograrlo, pudo hacerlo. Y vamos a seguir viendo, nosotros conocimos mucho más de Cristo, el mediador. Yo no sé si alguien de este estudio
le impactó tanto que se le quedó grabado. Porque hay veces que nosotros estamos en un curso y hay palabras o hay algo pues que se nos queda grabado en el corazón, que nos impactó de ese estudio. Y sí me gustaría iniciar con eso, que alguien pueda conversar al respecto de qué lo impactó, porque antes, y me pongo de ejemplo, antes conociendo a la persona de Cristo simplemente de que es el Hijo de Dios y listo. Y bueno, Él vino a salvarnos y listo. Pero la confesión de fe, que sabemos que esto no es inspirado por Dios, pero tiene todos los respaldos bíblicos, que esos sí son inspirados por Dios, de que nos asegura quién es la persona de Cristo. Entonces yo quisiera que alguien pudiera compartir qué le impactó de este estudio. Amén, hermanos. Yo sí quería compartir porque uno de estos puntos importantes acerca de que Dios Cristo es nuestro mediador, es el propósito de la ordenación, que lo vemos en Romanos 8:30, que dice la palabra de Dios: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquí vemos el propósito de la ordenación. Y ahí vemos que gracias al Señor Jesucristo nosotros fuimos santificados, también fuimos llamados, fuimos glorificados y fuimos justificados ante el Padre. Así que eso para mí fue algo maravilloso, aparte de todo el estudio completo, pero me enfoqué en este punto que es el propósito de la ordenación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así mismo es. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, apágalo. No. Hay un eco. Bueno. Mira, el mismo silencio celular y el micrófono. Es que tienen que Un momentito. tienen que bajar el volumen de un teléfono. Ah, ahora sí. ¿Me escuchan? Aleluya. Sí, se te escucha. Ok, y ahora sí. Disculpe, hermano. Sí. Algo que me impactó en este estudio de Jesús como mediador es que Jesús como mediador fue decretado desde la eternidad. Yo creo que toda la vida nadie que yo me acuerde ha enseñado eso, que Jesús fue decretado desde la eternidad como el mediador, como dice la palabra en segunda de Corintios 7. Voy a buscárselo rapidito, se los leo. 7. Dice, no me acuerdo. Bueno, disculpen. Ya me acordé. 5. Disculpe que. Oiga. Bueno, no lo encontré. Bueno, lo importante, hermano, que Cristo fue decretado de la eternidad como la expiación por nuestros pecados. Esto es importante entenderlo. No fue que Dios, después que el hombre peca, dice, ay, ahora pecó el hombre, ¿qué vamos a hacer? No, eso estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. Eso estaba decretado desde antes que Dios hiciera al hombre. Ya Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado y ya tenía preparado a un Salvador, como dice Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a darle en la cabeza a Satanás. Esto es tremendo, hermano, conocer que desde la eternidad Cristo era nuestro mediador y hasta
hasta los siglos de los siglos, Cristo sigue siendo nuestro mediador. Porque hoy en día Él está a la diestra del Padre como abogado defensor de nosotros. Él está ahí siempre diciéndole al Señor, aquí estoy, diciéndole a Dios, aquí estoy. Yo morí en la cruz por lo que tú me diste. Yo soy el que los represento a ellos. Dios lo bendiga. Amén, amén, hermano. Amén, pastor. Gracias por su aporte. Y me alegra, hermano, que todos, yo sé que a todos le quedó algo que les impactó de este estudio. Y sabemos que el sujeto de esa encarnación, nuestro Señor Jesucristo, es la segunda persona en la Trinidad. Vamos a leer el párrafo número 9. Vamos a pedir a un voluntario que pueda leer. Yo, hermano. Aquí. Ok. ¿Lo leo ya? Sí, puede leer. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio, me cambiaron la diapositiva. No, disculpa, hermana, lo que pasa que ese era otro, ese es el párrafo número 1. Estamos poniendo el párrafo que... Se lo leo, hermano. Ok. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es el propicio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido a él o de él a ningún otro. Amén. Vamos a buscar 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice, asimismo, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con... No, no, hermano, debe ser que busqué. Yo creo que es el 5, hermano. Sí. 2.5. Ahora sí, ajá. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a conocer un poco sobre el oficio del mediador entre Dios y el hombre. Y vamos a ver 3 tipos de oficio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver 3 tipos de oficio. Dice el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Vamos a pedirle a la hermana Sara que tenga ahí Zacarías 6:12, al hermano Eramo que tenga Efesios capítulo 2, versículo 20, y vamos a pedirle al hermano Wanerge que tenga Primera de Reyes capítulo 22, versículo 19. Leo de Zacarías, hermano. Sí, Zacarías 6:12. Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Dice el oficio, ahí en este versículo lo podemos identificar en el oficio de profeta. Dice, edificará el templo de Jehová, o sea, su propia iglesia, de la cual el templo era un tipo por el mensaje del evangelio que le toca promover como profeta, porque lo que forman la iglesia están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 20.
Dice la porción, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y además es el revelador de las verdades que los profetas y los apóstoles enseñaban. El segundo oficio de sacerdote es expiar los pecados de su pueblo, adquirir la paz para ellos y defender su causa ante Dios. Algo que a mí me gusta resaltar es que antes, y lo dije anteriormente, antes los sacerdotes no eran eternos. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo y si se encontraban en pecado morían. Entonces, por medio de un sacerdote tenía que realizarse la expiación, pero no todos eran perfectos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, uno de sus oficios es ser sacerdote, sumo sacerdote, y eso fue que él expió los pecados de su pueblo, adquirió la paz para nosotros y defender la causa ante Dios. Fue una expiación eterna. Ya nosotros no tenemos que buscar otra expiación, sacrificio para el perdón de los pecados. El sacrificio eterno fue nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey, porque tiene un trono. Denota que tiene un oficio real. Él se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. No sé si Sara tendrá todavía Zacarías para que lea el versículo que sigue, el 13. Claro que sí, hermano. Si él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Así es. Esta expresión describe la recompensa por sus sufrimientos y la elevada dignidad que le es dada como consecuencia de su humillación y sus sufrimientos. Y la elevada dignidad que le es dada como consecuencia de su humillación, la satisfacción por la culpa de los pecados. También es descrito como sentado en su trono. Eso lo vemos en Primera de Reyes 22:19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Amén. Dice, no un rey de nombre solamente o un monarca inactivo, sino realizando actos de su dominio que le corresponden a su gobierno. En él se une toda la gloria de estos oficios, los cuales tendrá y cumplirá a pesar de toda oposición. Se sentará y dominará en su trono. El texto de este fundamento a la siguiente doctrina es: Cristo como nuestro Redentor ejecuta los oficios de profeta, sacerdote y rey, como lo dice el párrafo que anteriormente leímos, en su estado de humillación, al igual que de exaltación. Sobre esta doctrina demostraré la verdad de estos oficios en Cristo, la necesidad de que la cumpla como nuestro Redentor. Cuando cumplió estos oficios y deducir algunas inferencias que hay de algunas personas. Entonces, aquí vamos a demostrar la verdad o la realidad de estos oficios en Cristo. Hermano, Cristo como nuestro Redentor, ¿sí? Hay unos hermanos que desean entrar, que no pueden entrar. Ah, ya. Bueno. Cristo como nuestro Redentor realmente está investido de estos oficios. Es verdaderamente un profeta, un sacerdote y un rey, y que los ejecuta, es decir, realiza las funciones correspondientes a estos oficios. Esto se ve claramente en la Escritura. Entonces, hermano, algo que no debemos olvidar de nuestro mediador, de la persona de Jesucristo,
es que él tiene sus oficios como redentor. Y uno de esos es como profeta, como sacerdote y como un rey. Como nosotros lo conocemos, el rey de reyes y señor de señores. Amén. Sí. Demos un... Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver el testimonio claro de las escrituras a este respecto. Vamos a ver que él poseía todos estos oficios. Vamos a repartir estos versículos. Vamos a pedirle al hermano Edgardo que tenga Hechos, capítulo 3, del 22 al 23. Vamos a pedirle a Sayari que tenga Juan 7:46. La hermana Vilma que tenga Hebreos 5:6. El hermano Juan Carlos que tenga Salmo 2:6. La hermana Elena que tenga Salmo 110:2. La hermana Selmira que tenga Salmo 45:3. Amén. Ya voy a leer Hechos capítulo 3, versículo del 22 al 23. Ajá. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Amén. Aquí nosotros estamos observando un ejemplo en Hechos capítulo 3 de que uno de lo que poseía nuestro Señor Jesucristo en estos oficios era también profeta. Del testimonio claro que da la Escritura, es un profeta aquel que anunció Moisés, quien debía ser escuchado en todas las cosas que decía y de quien le decía. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. El apóstol Pedro aplicó este pasaje solo a nuestro Señor Jesucristo y a ningún otro más que él, quien enseñaba con autoridad y poder sin paralelos. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 7, versículo 46. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Es un sacerdote. Las escrituras dicen de él expresamente, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo dice Hebreos 5:6. ¿Quién le tocó Hebreos 5:6? A mí aquí. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Ya nosotros no tenemos que esperar otro ni guardarle un tributo a alguien, a alguno aquí en la tierra, porque el único sacerdote para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Y en otros lugares de esta epístola, donde la realidad, la naturaleza y finalidad de su sacerdocio es ampliamente descrito, es un rey. Vamos a ver Salmos 2:6. Amén. Dice la palabra del Señor así. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Amén. Amén. Es un rey. Vamos a ver ahí mismo seguido, Salmo 110, versículo 2. Baja el volumen.
Amén. Salmo 110:2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dice que él domina en medio de tus o de todos sus enemigos. Tiene todos los símbolos de autoridad real. La ceremonia de inauguración o ungimiento para su oficio. Salmos 2, 6 ya lo leyó el hermano Juan Carlos. Vamos a ver Salmos 45, 3. Bendiciones, hermano. Un momento. Pido disculpas de antemano. Hay un vecino que tiene un reggae. La palabra del Señor dice así, Salmos 45, versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con gloria y con tu majestad, con tu gloria y con tu majestad. Amén. Dice, le estoy leyendo varios para que vean, el oficio de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Yo no le mencioné este versículo, pero dice Salmo 21, capítulo 21, versículo 3, dice, porque le ha salido al encuentro con bendición de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces, aquí vemos, hermano, y muchos más versículos mencionan a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Lo dijo también mucho lo que fue el Antiguo Testamento, la profecía. Todo decía que nuestro Señor Jesucristo iba a ser el Rey de Reyes y Señor y Señores. Las Escrituras testifican de que cumplió estos oficios. Él lo cumplió completamente. Por tanto, dice él mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por él, porque él fue el único que cumplió todos esos oficios. Recordemos, ya dije que los sacerdotes morían. No todos eran santos, no podían tener la santidad completa. Los reyes también que se mencionaban anterior, también morían, no eran eternos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí es eterno en todos estos oficios y él fue el único que lo pudo cumplir a cabalidad. Entonces, por su muerte es el camino a la vida y la felicidad, la verdad en su palabra, la suma y sustancia de toda verdad revelada y la vida en su espíritu, dando vida y preservando a su pueblo con su poder. Dios lo hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Voy a buscarle 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Si alguien lo encuentra de primero, puede leerlo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Bueno, ya lo tengo aquí. Dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué bonito. Primero somos justificados por medio de él. Luego somos santificados, porque antes andábamos en cosas, en pecado, en cosas muy feas. Y dice que luego somos redimidos. Viene lo que es la redención. Para que como está en Cristo, el que se gloríese en el Señor. En otra palabra, el que está en Cristo, gócese y gócese en el Señor. Entonces, vemos sabiduría como profeta, justificación como sacerdote, la sabiduría como profeta, la justificación como sacerdote y la santificación y redención como rey. Aquí vemos en este versículo cómo lo vamos comparando con cada uno de su oficio, profeta, sacerdote y rey. Aprendemos también esto de su nombre, Cristo o Mesías, que significa el ungido. Hay unos versículos que no tengo en pantalla, pero voy a repartir. Entonces, al que le reparto para que lo apunte y no se le pase. Vamos a pedirle a la hermana Querube que tenga Éxodos, capítulo 29, versículo 7.
vamos a pedirle a la hermana Inés que tenga Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 16. Entonces nosotros aprendemos también esto de su nombre. Ya como le decía, Cristo o Mesías, que significa el ungido. 3 tipos de personas eran ungidas bajo la ley. Vamos a aprender quiénes eran estos bajo la ley que eran ungidos. Vamos a ver Primera de Reyes 19, 16. Primera de Reyes 19. La palabra del Señor dice así. 19, 16. Ajá. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Amén. Dice que esos 3 tipos de personas eran ungidas bajo la ley. Uno de estos fueron Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vamos a ver Éxodos 29, 7. Aquí vimos a los que fueron ungidos como profeta. Ahora vamos a ver como sacerdote. Éxodo 29, 7. Amén. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amén. Ahí vimos cuando ungieron a Aarón como sacerdote. Y vamos a ver como reyes, uno de los reyes, ¿cuál fue? David. Hubieron otros. Estos 3 oficios se dan en Cristo, quien fue ungido para cumplir los 3. Ahí vimos que cada uno de ellos podía cumplirlo individualmente, pero nuestro Señor Jesucristo pudo cumplir y puede más claro, pudo cumplir esos 3 juntos. Pero ninguno podía hacerlo todos juntos, nadie. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es eterno. Dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ha sido ungido como profeta para predicar las buenas nuevas a los humildes, como sacerdote para vendar a los quebrantados de corazón, y como rey a publicar libertad. No sé si también estamos identificando en este versículo que acabé de leer, que de este versículo sacamos los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y se lo repito, ha sido ungido como profeta para predicar la buena nueva a los humildes, como sacerdote para vendar a los quebrantados de corazón, y como rey a publicar libertad. No fue ungido con óleo material, como los profetas, sacerdotes y reyes lo eran bajo la ley o la dispensación del Antiguo Testamento, sino con óleo del Espíritu. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y dice Salmos, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso lo vemos en Salmos 45, 7. Ahora bien, esta unción significaba que fue apartado para ser mediador y para cumplir estos oficios. El Padre lo santificó y envió al mundo. Juan capítulo 10, yo se lo busco y se lo leo.
Juan capítulo 10, versículo 36. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decéis, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Nuestro Señor Jesucristo fue el que el Padre santificó y envió al mundo, por contar totalmente con los dones y calificaciones adecuados para estos oficios, en las que atañe a su naturaleza humana, a la cual fue dado el Espíritu sin medidas. Vamos a buscar otro versículo en Isaías capítulo 11. El que lo encuentra puede leerlo, no están en pantalla, pero lo voy a estar dictando. Isaías capítulo 11 del versículo 1 al 2. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Poderoso, con toda plenitud, no solo lo suficiente, sino en abundancia, no la simple llenura de una vasija, sino la de un manantial para compartir generosamente con su pueblo. En Juan 1:16, eso se lo busco yo, Juan 1:16, dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice que de su plenitud tomamos todo. Fue solamente instaurado en estos oficios cuando fue bautizado, en su transfiguración y en su exaltación. Y fue llamado a estos oficios con solemnidad. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 5 del versículo 4 al 5. Hebreos capítulo 5 del versículo 4 al 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue el único, y nosotros debemos conocer que Él, siendo el mediador entre Dios y el hombre, siendo nuestro abogado, siendo el que está entre Dios y el ser humano, como el que nos reconcilia, él tuvo su oficio. Y estos oficios los tuvo algunas personas en el Antiguo Testamento, como lo vimos, pero no uno lo pudo tener todo, solo él. Y estos oficios en el Antiguo Testamento eran hechos materialmente. Uno era ungido con aceite, había muchas maneras, pero nuestro Señor Jesucristo fue totalmente espiritual. Fue totalmente santo. Por eso, hermano, no dudemos nunca de la persona de Cristo. Nunca. Porque ahí en una clase anterior le dije que no podemos quitar de la ecuación a nuestro Señor Jesucristo y dejar solamente al Padre. No podemos hacerlo, porque ya estaríamos blasfemando y ya estaríamos en contra de la sana doctrina. Nosotros nunca podemos hacer eso. Siempre nosotros tenemos que tenerlo ahí de primer lugar como nuestro Redentor, porque por medio de él dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por él. Entonces yo sé que todos, ojalá sean todos los hermanos que están escuchando la enseñanza, yo sé que el día de mañana ya no van a conocer a la persona de Cristo, simplemente el Hijo de Dios. Ya van a conocer, bueno, mira, la persona de Cristo también tuvo 3 oficios que se daban en el Antiguo Testamento, pero que él fue el único que pudo cumplir a cabalidad, que fue el único que pudo cumplir completamente. ¿Cuáles son esos oficios? Entonces ya ustedes van a poder responder el oficio de profeta. Muchos eran ungidos para ser profeta. El oficio de sacerdote,
y el oficio de rey. Pero todos estos aquellos que fueron reunidos, o que fueron ungidos, perdón, ellos murieron, no eran eternos. Pero nosotros sí tuvimos al Rey de Reyes y Señor de Señores con estos oficios eternamente, para siempre. Entró al lugar santísimo para siempre. Hizo su expiación para siempre. Y está en el trono, sentado a la diestra del Padre, para siempre. O sea que no podemos dudar de eso nunca. Y tenemos que tener esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Y qué triste cuando solamente lo ven como un profeta y lo ponen a un lado. No, él es un profeta, se le respeta, pero hasta ahí. Hermano, eso es blasfemia. Eso es herejía. Y nosotros, la Iglesia Hermana La Esperanza, hemos estudiado todos estos temas, esta doctrina, porque son muy valiosas para lo que nosotros creemos. El día de mañana ya nosotros vamos a tener esos anticuerpos para la herejía. Ya nosotros estamos vacunados con la sana doctrina. Y nosotros tenemos que reforzarla todos los años. La vacuna se refuerzan todos los años, ¿verdad? La de influencia, todos los años se la ponen a las personas porque tienen que reforzar el anticuerpo. Así nosotros estamos haciendo, estamos reforzando la sana doctrina con todo esto que hemos estudiado. Sí, hermano. Amén. Amén, hermana. Así es. Entonces, todos los años, hermano, todos los años podemos olvidar estos puntos, pero vamos a reforzar ese anticuerpo. Y cuando viene el virus, que es la herejía, ya nosotros, el anticuerpo lo va a atacar inmediatamente, de una vez, porque nosotros estamos siendo, siempre estamos tratando de aprender, conocer. Es muy triste, hermano, porque me ha pasado muy triste cuando hay personas llamadas cristianas, llamadas hijas de Dios, pero no conocen algunos términos. Ahora, todos no lo conocíamos tampoco. Es bueno aprender, conocer, pero hay muchos que van en contra, que dicen, no, eso no puede ser, eso no es así. Pero todo lo que nosotros, el pastor Dima, el hermano Edgardo, hemos enseñado basándonos en este libro y basándonos en todo lo que son los versículos que lo respaldan, es bíblico. No es nada que haya sido hablado por mí, palabra humana, palabra de hombre, no, es bíblico. Los versículos nos lo respaldan. Así que, hermanos, vamos a seguir a la siguiente diapositiva y yo voy a leerle este párrafo. Quizá lo van a ver un poco diferente, pero es lo mismo al libro que ustedes tienen. El último párrafo de Cristo como mediador dice: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Hermano, esta palabra preservarnos, esto es poderoso, hermano, porque yo sé que el Hijo de Dios va a ser preservado hasta la muerte. El Hijo de Dios va a permanecer fiel. Y qué felicidad me da, hermano, porque todos los que veo aquí han permanecido fieles en el estudio. Han permanecido fiel. Se entiende que va a haber un momento que por algún compromiso muy puntual no pudieron asistir, pero han permanecido fiel, hermano. Tienen la disposición de conocer más de las doctrinas, de la sana doctrina. Entonces, dice que Él no va a preservar. Ahora, ¿yo solo puedo tener ese compromiso? No, hermano. Porque no es hecho materialmente. Recordemos los oficios que hemos dado ahorita. Es espiritualmente.
En mi vida vive el Espíritu Santo, en nuestra vida vive el Espíritu Santo, es espiritual. Y estamos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que necesitamos su oficio real para conservarnos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Vamos a ver, bueno, yo voy a leerle Juan capítulo 1, versículo 18, pero voy repartiendo los otros versículos que están en pantalla. Colosenses capítulo 1, versículo 21, vamos a pedirle, a ver, ¿quién más está? Déjenme ver aquí en la cámara. El hermano Juanerge, Colosenses capítulo 1, versículo 21. La hermana Janet, vamos a pedirle Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ahí veo a Angélica también. Vamos a pedirle que tenga Juan 16, versículo 8. Enoé, que tenga Hebreos capítulo 10, del 19 al 21. Hermana Selmira, que tenga Salmos capítulo 110, versículo 3. Y hermana Elena, que tenga Lucas capítulo 1, del 74 al 75. Entonces voy a leerles Juan capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Y Él dice que a Dios nadie lo vio jamás, ni hasta el día de hoy, pero Él se dio a conocer mediante su unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais entre otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Hermano, nosotros éramos extraños. Nosotros hacíamos cosas involuntariamente, inconsciente, porque cuando Cristo llega a la vida de uno entra en sí, como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en pecado, gastándose su dinero, andaba en todas cosas malas, pero dice que en un momento entró en sí. Yo no sé cuánto han visto ese versículo cuando dice, y entró en sí. Hermano, a veces nosotros no entramos en sí y andamos cometiendo cosas que no le agradan a Dios, pero cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, tú entras en sí. Entonces, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. ¿Cuál servicio necesitamos ahí nosotros? El sacerdotal. ¿Por qué? Ese oficio, ¿cuál era? La expiación. Era estar como mediador del hombre ante Dios. Entonces nosotros necesitamos ese oficio sacerdotal. Dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Amén. Cuando el Espíritu Santo gobierna en tu vida, cuando Dios gobierna en tu vida, el Espíritu se va a oponer con los deseos de este mundo y no te va a permitir que tú practiques esa cosa. Pero cuando tú ves que no hay oposición ahí
y que estás practicando las cosas de este mundo, hermano, examínate. Examínate, porque entonces todavía no has sido redimido, no has sido santificado, justificado por él. Vamos a ver Hebreos del 10, del 19 al 21. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Hebreos 10, hermano, del 19 al 21 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Amén. Ahí está clarito, hermano. Ahí está clarito. Dice que nosotros podemos, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo nosotros podemos y tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, hermano. ¿Cuántos han sentido gozoso que hasta uno se quebranta en llanto en oración porque estás en ese lugar santísimo? Eso es hermoso, hermano. Cuando tú estás en oración y tú te quebrantas, hermano, es porque has entrado al lugar santísimo. Has entrado a ese lugar santísimo. Te quebrantas ahí en oración, llorando ahí, Dios, Jesucristo, Él como mediador, Él no ha dado la libertad para nosotros entrar a ese lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vamos a ver Juan 16, 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. Hermano, ¿quién es el que te puede convencer a llegar al arrepentimiento? Dios. Es el único. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para conservarnos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Hermano, necesitamos de ese sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos de todo su oficio. Dice Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3 dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Amén. Dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Qué lindo, hermano. Cuando nosotros nos llegó la palabra de Dios, yo sé que la simiente, la semilla, cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra, porque nosotros permanecemos hasta hoy, 4 de julio de 2021, aquí estudiando su palabra. Y eso es porque la semilla cayó en buena tierra, hermano. Eso es porque hemos aceptado los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos conociendo un poco más de la persona de Cristo, ya nosotros vamos a poder defendernos de toda herejía. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 1 del 74 al 75. Amén. Dice, que librados de nuestros enemigos, sin temer le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Entonces, hermanos, nosotros nunca olvidemos todos estos puntos, y el que toma apunte o le puede tomar foto o bueno, tiene su libro
Estos puntos nunca lo podemos olvidar. Todos nosotros necesitamos de su oficio real para convencernos. Más nadie nos puede convencer. No hay nadie que yo pueda obligar a una persona, mira, por favor, mira, siga a Cristo, mira, que no sé qué. Yo no puedo hacerlo. Aquí es clarito. ¿Quién es el que convence al humano? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su oficio. Él es el único. Subyugarnos, atraernos. Hay muchas veces que estamos, mira, vecino, mira, acompáñame, o mira, amigo o conocido, acompáñame, y no quieren ir. Porque lo único que lo pueden atraer es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después, ¿quién lo puede sostener? ¿Cuánto hemos conocido personas que han estado en el Evangelio por un año, por un mes, por 5 días, por 3 meses, y después ya no están? Porque no habían sido convencidos por Dios. Anteriormente no habían tenido en su corazón ese llamado de arrepentimiento. Y no habían sido sostenidos por él. Librarnos, ¿cuánto? Yo sé que aquí sí lo podemos decir todo. ¿Cuánto nos sentimos librados del pecado? Cosas que antes hacíamos. Y hoy nos sentimos gozosos porque ya Dios rompió esa cadena. Hermano, ustedes saben la lucha que hay para un alcohólico, un fumador, los que están amarrados a la pornografía, los que están amarrados a la codicia, tantos pecados que hay horribles, y el único que pudo romper esa cadena fue nuestro Señor Jesucristo. Porque usted solo ni yo podía hacerlo. Y siempre lo digo, los centros de rehabilitación ayudan a una persona por 1 mes o 2 meses, pero después la persona vuelve y cae en el pecado. El único que puede cambiar a una persona es Cristo. Más nadie. Muchas personas quizás te han dicho, oye, pero como eres diferente, tú antes eras y te comienzan a recordar todo el pasado. Tú antes eras y tú hacías esto y, oye, qué diferente. Porque el único que puede cambiar a una persona es Cristo. Me decía un conocido, ¿a ti tú no crees en el psicólogo y en el psiquiatra? Yo le digo, bueno, no he visto y lo veo igual como un centro de rehabilitación. Quizá ayudan a la persona por un tiempo, pero después la persona cae en lo mismo. Porque yo no podía encontrar la palabra. El único que cambia a una persona es Jesucristo. No un psicólogo, no un psiquiatra. Es Jesucristo. Es Jesucristo el único que puede cambiar a una persona. Entonces consideremos ahora la necesidad de ejercer estos oficios. La encarnación de Cristo y el hecho de que aceptara la obra de nuestra redención fueron eternamente voluntarios, sin la menor sombra de una imposición y compulsión, sino que estuvo dispuesto a ser nuestro Redentor por su gran bondad hacia nosotros y cumplir estos 3 oficios necesarios para nuestra salvación. Consideremos también nuestra desdicha por nuestro pecado, ignorancia, culpabilidad y esclavitud. Por nuestra ignorancia, desconocemos cuál es el camino para regresar a Dios. Por lo tanto, Cristo como nuestro profeta nos tiene que enseñar. No podemos mirar a Dios cara a cara por estar cargados de culpa. Por lo tanto, Cristo como sacerdote tiene que hacer expiación y quitar la culpa. Somos esclavos del pecado y de Satanás y no podemos volver a Dios ni librarnos de nuestras cadenas. Por lo tanto, Cristo como rey nos libera, nos regresa, llevando cautiva la cautividad. Como profeta da luz al ciego, como sacerdote mérito y como rey poder. Hermano, aquí están los 3 que nosotros debemos considerar. Como profeta da luz al ciego. ¿Cómo estábamos nosotros? Ciego, totalmente ciego, pero dice que como profeta da luz al ciego. Como sacerdote mérito y como rey poder. Entonces, eso es lo que debemos considerar. También consideramos la salvación de la que participan los escogidos. Era necesario que le fuera revelada porque ellos mismos, siendo ciegos e ignorantes, escuche bien, nosotros a pesar que éramos escogidos antes de la fundación del mundo,
Estábamos siendo ciegos e ignorantes. Nunca podrían descubrirla. Por lo tanto, nuestro Redentor fue un profeta para revelarnos las cosas que conocieren a nuestra salvación e instruirnos sobre ella. Era necesario que la salvación fuera comprada para los pecados, para los pecadores, quienes siendo débiles e incapaces de realizar ninguna obra espiritual, nunca podrían comprársela ellos mismos, hermano, nunca. Por lo tanto, fue un sacerdote para comprarnos vida y redención eterna. Era necesario que fuera aplicada por el poder de su espíritu, porque los pecadores no pueden comprar la salvación y mucho menos aplicarla a sí mismos. Muchos piensan que por hacer obras de ayuda al necesitado y todas estas cosas, ya piensan que ya tienen, como dice el inconverso, escalones ganados al cielo. Pero no, hermano, no hay quien pueda comprarse la salvación. Solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. Por lo tanto, Cristo fue un rey y es rey. Los esclavos nunca podían pagar su propio rescate, ni saber después de que había sido pagado, por lo que no creían que podían dejar su esclavitud. Por todo esto fue necesario que nuestro Redentor se invistiera de estos tres oficios. Al final voy a preguntar cuáles son los tres oficios. Consideremos a Cristo como el mediador del pacto, quien tuvo que tratar con ambas partes a fin de unirlas. Ambas partes a fin de unirlas. Qué bonito. Cuando nosotros somos mediador, pero para un bien. Yo sé que muchos hemos sido mediador aquí en la tierra. Evan, Adasa están peleando y yo voy como mediador con la correa. Yo voy como mediador y los pongo en reconciliación a los dos. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Pero así nosotros, nuestro Señor Jesucristo, fue nuestro mediador que tuvo que tratar en ambas partes para fin de unirla. Agraviamos a Dios con nuestro pecado y culpabilidad. Por lo tanto, por nosotros tuvo que ser un sacerdote para satisfacer la ley y la justicia. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie. Nadie pudo hacerlo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Y dice que satisfació la ley y la justicia. E interceder para que fuéramos perdonados. No sabíamos los planes del Padre y el Hijo. Por lo tanto, era necesario que fuera revelador de esa gracia y estrategia misericordiosa. No estábamos dispuestos a tratar con Dios. Por lo tanto, era necesario que como rey consiguiera que nos sometamos y aceptáramos su gobierno. Fue necesario que comprara, revelara y administrara los beneficios del pacto. También hay que considerar la obra de la conversión, hermano, de la conversión. El alma tiene que recibir iluminación por la convicción que le da el profeta para ver su propia desdicha y lo adecuado del remedio. Viendo su propia desdicha, el alma se va a despertar si no fuera por la sangre del sacerdote para rociar la conciencia, y la voluntad nunca cedería si no sintiera el poder de su espada conquistadora. Nosotros debemos considerar ese de los oficios, ese término de la conversión, hermano. Sin la palabra de Dios no hubiéramos podido ser iluminados. Y yo anteriormente le decía que hay veces que cuando leemos la palabra también nos quebrantamos. Cuando usted lee su palabra en su casa, a sola, hay veces, y yo sé que le pasa a todos que se quebrantan. Y hemos dicho estas palabras: Dios mío, perdóname. Yo cometí estas cosas antes. Perdóname. Porque la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces, consideremos nuestras necesidades cotidianas. ¿Acaso no nos falta algún conocimiento de algo todos los días? ¿No la sabemos todas, hermano? No nos la sabemos todas. Todos los días necesitamos aprender de él. Todos los días. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el gran profeta al cual recurrir para instrucción y dirección?
cada día agregamos una culpa nueva. ¿Cuál sería nuestro consuelo si no tuviéramos un mérito duradero y un abogado permanente? ¿Acaso no necesitamos siempre protección contra nuestros enemigos? ¿Cómo pues podríamos vencer las huestes del infierno si nuestro rey no estuviera en nosotros para subullarlos? Hermanos, nosotros con Jesucristo estamos completos. Completos. Estamos completos. Todos los días necesitamos arrepentirnos porque todos los días cometemos algo malo. En último lugar, hermano, consideremos las promesas que son la vara y el cayado. Vamos a pedirle al hermano Juan Carlos que tenga Isaías 55:4. Isaías 55:4. Consideremos la promesa que son la vara y el cayado de la vida cristiana, sin el cual los salvos nunca podrían alcanzar la victoria. Los oficios de Cristo son el origen y el manantial de todo esto. ¿Cuánto valen las promesas de iluminación, guía, dirección para el ciego y para los que no conocen el camino? Mucho, hermano. Estas fluyen del oficio profético de Cristo. He aquí que yo lo di por testigo. Vamos a ver qué dice Isaías 55:4. Amén. Dice así: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por fe y por maestro a las naciones. Amén. Amén. He aquí que yo lo di por testigo. Entonces, cuán preciosas son las promesas de paz, perdón y reconciliación para aquellos llenos de desasosiego por sus temores, su culpa y su pecado. Yo sé que muchos nos sentimos antes con culpa. Quizá hubieron momentos que tenías tanta vergüenza, tanta culpa que quizás tú no querías ni orar, ni leer la Biblia. Hermano, ¿cuántos han sentido avergonzados por el pecado? Ay, yo no me atrevo a llegar en oración, no me atrevo a llegar en la palabra, no me atrevo a subir al púlpito, no me atrevo a leer, pero nuestro Señor Jesucristo quita de nosotros esa culpa y ese pecado por medio de todos esos oficios. Estas fluyen del oficio del sumo sacerdote. Y las promesas de protección y libertad a los cautivos fluyen de su oficio como rey. Voy a leerle 2 Corintios 1:20. Dice así. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado, hermano. Nos ha sellado. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, porque por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Dice que nosotros fuimos sellados por medio de él. Todas las promesas se basan en la compra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos son sí y amén en él, hermano. Entonces ya no puede usted aceptar estos oficios a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor si no acepta todo esto que hemos nosotros estudiado el día de hoy. Es la única manera como se ofrece a sí mismo para salvar a los pecadores. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Muchos pretenden aceptar a Cristo como Salvador para que los salve del infierno. Ahora, no estoy hablando de lo que se está practicando hoy en día. Hablo de que nosotros tenemos que aceptar todas estas verdades, hermano, al estudiarla, porque la estamos viendo respaldada en la Biblia. La estamos viendo totalmente con versículo. ¿Cuánto llaman a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo hacen lo que ordena? Hermano, en la iglesia vamos a ver muchos que dicen,
no, yo amo a nuestro Señor Jesucristo. Yo le sirvo a él, pero no obedece lo que le ordena. No obedece. Está como los fariseos que Jesús le decía, y usted que es un maestro de la ley, y no entienden. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Dice, ¿cuántos llaman a su Señor, pero no hacen lo que le ordena? Terrible necedad la de los que rechazan la enseñanza de Cristo diciendo, apártate de nosotros porque no queremos saber nada de tu camino. Hay de aquellos que rechazan a Cristo como sacerdote y piensan encomendarse al favor divino por su propia obra de justicia, el cual de la justicia de él. Hay la locura de aquellos que desprecian a Cristo como rey, negándose a someterse a su autoridad real y a sus leyes y su gobierno. Y hay de los príncipes de este mundo que no quieren que Cristo reine libremente en su dominio y en cambio su autoridad, y elaboran leyes contrarias y un desacuerdo con la de él. ¿Cuál ley contraria hemos visto que están ahorita elaborando? Alguien que me diga rápidamente, porque eso se está viendo en todo el mundo. Poco a poco vemos, ¿Cuál? poco a poco vemos que está entrando que debemos aceptar a los LGBT. Y en caso de no hacerlo, vamos a ver que en un futuro no muy lejano va a ser algo obligatorio aceptarlo en los trabajos, y si no aceptas eso en el trabajo, simplemente no te van a dar la vacante. Así es. O sea, poco a poco está entrando. Así es. Muchos se están yendo en contra de las leyes que nuestro Señor Jesucristo dejó mediante su palabra. Muchos se están yendo en contra. Entonces, hermanos, le dejo abierto. Alguien que quiera compartir, alguien que quiera preguntar algo, puede hacerlo en este momento. Yo, hermano Haití, Ah, estas últimas semanas he estado estudiando acerca de Arrio. Resulta que Arrio fue un hereje, y la herejía de él estaba basada en negar a Jesús. Él decía y sostenía que Jesús fue creado por Dios. Él también sostenía que Jesús no era una sola esencia con Dios porque él tuvo un inicio y fue creado. Y esas doctrinas se difundieron y creo que, mejor dicho, están hasta el sol de hoy en muchas denominaciones sectas. Por ejemplo, los que tienen doctrinas arrianas en estos momentos son como los mormones, testigos de Jehová, porque ellos niegan, a Cristo. Ellos niegan que Cristo es sacerdote, profeta, rey, niegan que Él es uno con Dios, y para ellos simplemente fue un maestro que tuvo en esta tierra. Entonces, esa herejía tuvo mucho revuelto en ese entonces, tanto así que llegó un concilio. En ese concilio se declara a Arrio como hereje, se excomulga de la iglesia e incluso se le envía al exilio, pues por un buen tiempo. Y vemos, hermanos, que son doctrinas satánicas que están rondando por todos lados, y este tipo de personas que creen en estas doctrinas arrianas están casa por casa con ganas de hacer un discipulado, hablando en contra de Cristo, y esto es totalmente satánico, hermanos. Entonces, vemos que Satanás no pierde el tiempo para nada. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estudiar y saber cuáles son las creencias de estas denominaciones sectas para poder tener una buena defensa bíblica. El error de nosotros es que cuando vamos a defender la Biblia, simplemente decimos, la Biblia dice, pero no, hermanos, hay que llevarlos a los versículos. Estas personas no soportaron ni siquiera lo que la Biblia decía, que hicieron su propia Biblia, a su propia manera, a su propia interpretación. Y vemos en Apocalipsis, el que añade y quita de la Biblia es un maldito. Y entonces, hermanos, debemos prepararnos y conocer a estos seguidores de Satanás, estos hijos de Satanás, para poder tener una buena defensa del Evangelio. Y estudiando todo este tiempo acerca de Jesús, la Biblia todo apunta a Cristo, todo apunta a Él como sacerdote, como profeta, como rey. Y
es algo increíble ver cómo estas personas tienen este espíritu engañoso que no pueden ver lo que Dios está permitiendo que nosotros entendamos, comprendamos y conozcamos en estos momentos. Eso es lo que quería compartir. Amén. Amén, amén, hermana Sara. Muy, muy bueno su aporte. Y por eso yo decía que esto es, y lo di como el ejemplo de una vacuna, es una vacuna que nosotros nos inyectamos en su palabra para tener anticuerpos y estar preparado para la herejía que vamos a escuchar, porque vamos a escuchar mucha herejía en nuestro caminar. Vamos a escuchar mucha. Y debemos estar preparados, hermano. Debemos estar preparados. Ahora que Dios nos permita, bueno, ahorita estamos en cuarentena, Dios nos permita ya que se acabe la cuarentena, todo pueda estar controlado y podamos reunirnos. Es bueno que más adelante, pues, volvamos e iniciemos con este libro en las clases dominicales. En las clases dominicales, porque así nos vamos a ayudar más, a conocer más. Yo no sé a cuánto le ha pasado que cuando ven una película, vamos a decir que la repites en un mes o la repites en una semana y dice, ahora entiendo por qué pasó eso. Entonces, quizás en la primera película que viste, no entendiste todo, pero cuando la vuelves a ver de nuevo, tú entiendes el por qué. Ya sé por qué salió esto y por qué esto. Mira que lo vi la vez pasada y no lo entendí. Entonces, así mismo es. Es bueno volver y estudiar, porque van a haber términos que quizás no entendemos o no nos vamos a acordar, pero si volvemos y estudiamos, volvemos y escudriñamos, ya después va a ser difícil que se nos olvide en nuestra mente. Va a ser muy difícil que se nos olvide. Entonces es importante estudiar, es importante aprender también y conocer un poco de la herejía que se están viendo hoy en día, como dijo nuestra hermana Sara, para nosotros no caer en eso, no caer en eso. ¿Algún otro hermano? Amén, hermano. ¿Me escucha? Sí. En cuanto a lo que dijo la hermana Sara, estamos preparados en la sana doctrina, gracias a Dios. Antes sí me podían engañar, para mí todos eran cristianos y todos creían al mismo Dios, pero ahora estudiando confesión de fe, sé que no todos adoran al mismo Dios. Y en cuanto a lo que has enseñado hoy, me ha impactado mucho en cuanto cuando uno se quebranta orando, se quebranta leyendo, es algo impactante de verdad. Me ha pasado muchas veces, pero también entiendo que cuando yo enseño una palabra, pero practico el pecado, le estoy dando la espalda a Dios. Le estoy diciendo al Señor, no es cierto lo que tú dices. Y es doloroso la práctica del pecado y después pararse a dar una enseñanza como si nada ha pasado. Es algo doloroso, triste, pero me impacta el último punto donde dice que nosotros necesitamos su oficio como rey para convencer, controlar, atraer, sostener, librar y perseverarnos, dice, perseverarnos hasta que finalmente entremos en su reino celestial. Eso es como una carrera de universidad. Cada estudiante que coge una carrera, él quiere llegar a la meta final, él quiere graduarse, recibir su certificado de esa profesión que escogió y graduarse ya sea con honores o sino con entendimiento para coger el rol de la carrera que estudió. Pero creo que ese estudiante ha practicado lo que ha aprendido. Asimismo, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros debemos discernir lo bueno y lo malo. No podemos decir, soy humano, soy humana y pequé y bueno, Dios me va a perdonar. No, eso no entra así. Creo que hay un juicio
hay un juicio. Así que es importante lo que dijiste, hermano Agdi, debemos leer la palabra, debemos orar. Creo que cuando estamos en santidad con el Señor, orando y leyendo su palabra, estamos muy lejos de practicar el pecado, porque como creyentes vamos a pecar todos los días. Hay veces que amanezco no de buen humor, ¿verdad? Y me gusta estar metida en mi cuarto cuando estoy así, para no cometer pecado delante de mi familia, para no contestarles mal. Y wow, mira a mi mamá. Entonces, uno huye de la tentación. Entonces me encantó hoy de verdad. Bueno, todos los estudios que han dado han sido buenos, pero ha sido impactante el oficio de Cristo. Cristo nos dio a conocer tantas cosas que Él hizo por nosotros, cómo Él pudo hacer tanto por nosotros. Nosotros podemos imitarlo, ¿verdad? Pero solos no, con la ayuda de Él, con el Espíritu Santo. No entristezcamos al Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía cuando estamos en oración y estamos de verdad leyendo su palabra día a día. No que somos cristianos cuando vamos a dar confesión de fe, cuando vamos a dar culto de oración o cuando voy a presentar mi devocional en la mañana. No, es todos los días. Creo que el Señor ha permitido todo este tiempo en casa para que leamos más la palabra, para que estudiemos más la palabra, para que tengamos una comunión íntima con Él, porque sí se puede tener comunión íntima con el Señor. Pero no le demos la espalda al Señor, sino glorifiquemos su nombre practicando los oficios que Él ha dejado en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que gracias, hermano Adi, Dios le bendiga a todos. Amén, hermana Kerube, de verdad muy bueno su aporte. Y como usted dice, tenemos que poner en práctica también lo que estudiamos porque es triste cuando estamos estudiando, aprendiendo, pero nuestra conducta es diferente. Entonces, es bueno poner en práctica lo que estudiamos y que nuestro testimonio hable de nosotros. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando ante los ojos de los demás? ¿Como hijos de Dios? ¿O cómo nos estamos comportando? Naturalmente como otra cualquiera persona. Recuerden que nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. Nosotros ya no somos de este mundo, entonces tenemos que marcar la diferencia. Pero si todo el mundo te ve igualito como los demás, entonces vamos a preocuparnos, hermano. Vamos a preocuparnos. ¿Algún otro hermano? Hermano, estoy de acuerdo con usted que son muy lindas las enseñanzas y todo, pero debemos, como dicen los domingos, cuando vayamos al templo, seguir estudiando y volverlo a estudiar como una enseñanza todo el tiempo, porque en verdad, jamás en la vida del que yo tengo tiempo de tener una Biblia había aprendido. Para mí esas enseñanzas son nuevas. Y así muchas personas que van por primera vez, y hasta nosotros mismos que estamos en la iglesia, ha sido muy bueno aprender. Así que estoy de acuerdo que debemos seguir estudiando eso los domingos, cuando vayamos al templo. Amén, amén, hermana. Y así como te dice que son totalmente nuevas hasta para nosotros. Hubieron muchas cosas que aprendimos nuevas. Y qué lindo, porque eso nos ayuda a crecer más en su palabra, a crecer más como cristianos, ¿verdad? Más maduros. Y nos ayuda también a defendernos de la herejía de este mundo. Amén. Gracias, hermano, a ti por la clase de hoy y gracias a los hermanos también por su comentario. Como dice la hermana Selmira, son enseñanzas nuevas para nosotros, pero por otro lado eso nos lleva a pensar. Recuerden, hermano, que esta confesión tiene en el título el año en que se hizo, 1689, por lo que forma parte de la historia del cristianismo y de la iglesia, y se confeccionó hace más de 300 años, pero qué triste que sea nueva para la iglesia de hoy, porque las prédicas y las enseñanzas que dominan hoy los púlpitos son motivaciones, son enseñanzas
de la teología de la prosperidad, son enseñanzas que se conocen con el término de antropocéntricas, que significa que son centradas en el hombre. Tú puedes hacer esto, tú tienes la capacidad de hacer lo otro, todo está en ti, cree en ti mismo, tú eres David, tus problemas son Goliat, tienes que derribarlos. Y no se habla acerca de Cristo, no se hablan acerca de estas doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, gloria a Dios que podemos estudiar estas doctrinas y tenemos todas estas ayudas también, estos libros que han sido escritos por hombres de Dios y que han sido de gran ayuda a través de toda la historia de la iglesia para diversas congregaciones, ¿no? Y qué gran alegría saber que ha sido de gran ayuda también para la congregación del Maná y seguirá siendo de gran ayuda. Amén, hermano Edgardo. Así mismo, como usted dice, hay muchos que no le ha llegado todavía estas verdades que nosotros hemos aprendido. Pero nosotros, ahora que estamos conociendo, podemos compartirla con otros hermanos. Podemos compartirla, podemos reunirnos con otros hermanos y mostrarle sobre estas doctrinas y reunirse y aprender más de ellas. Hermano, ¿Algún otro hermano? Sí, correcto, hermano, a ti. Gracias por la enseñanza de hoy y estamos aprendiendo profundamente. La verdad es que, bueno, lo que somos nuevos en el Evangelio, por decir 8 años, para acá, nos hemos dejado llevar por, como dice el hermano Edgardo, por las emociones, por confesiones positivas, que es lo que se predica hoy en los púlpitos. Entonces hay un aspecto que también que realzar y resaltar en cuanto a este tema de Cristo como mediador. Y quiero anexar este tema, solamente no es que está dentro del estudio. Creo que también, perdón, hermano, debemos meditar en cuanto a la alabanza. Debemos, no sé si reestructurar o se debe reestructurar el tema de las alabanzas, porque hay muchas alabanzas que el pueblo cristiano ha estado siguiendo por emociones y no glorifican a Cristo. Creo que el estudio profundo de Cristo como mediador también se une al tema de las alabanzas, que las alabanzas sean para glorificar el nombre de Cristo y no este tipo de alabanzas que todo el mundo común, donde tú te quieras meter, los que ni siquiera abren la Biblia, ponen una alabanza en cualquier calle para como motivar a la gente, y son este tipo de cantantes cristianos que se llaman entre cristiano comillas, que no mencionan ni a Cristo en las alabanzas. Entonces, Cristo debe ser el centro no solamente de nuestra predicación, no solamente de nuestro mensaje, sino de nuestras alabanzas. Y ahora es tiempo para que los jóvenes también crezcan, no con la ola del tiempo que ha pasado, sino con el tema central de Cristo como mediador en nosotros y dentro de nosotros en la alabanza también, porque esto es un tema muy profundo en cuanto a las alabanzas. Amén, hermanos. Así mismo, yo siento que estos tiempos que hemos estado en cuarentena y no nos hemos podido congregar, ha sido también para que reflexionemos, estudiemos y viéramos las cosas que estábamos cometiendo involuntariamente, pues inconscientemente mal. Y una de esas es la alabanza. Es verdad, hermano, hay alabanzas que no mencionan por ningún lado a Cristo. Y también hubo un momento que la verdad me dio como tristeza recordar que llegamos a poner alabanzas de artistas que hoy en día son totalmente mundanos en la iglesia. No sé si era para coreografía, para especiales, y se dieron en la iglesia, pero inocentemente, claro, inconsciente uno, bueno, pero ahora viendo de que eran totalmente artistas que solamente lo hacían para llamar su atención, para generar más dinero, pero no para de verdad adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano Abdi. Sí, pues. Sí.
Sí, ese tema es muy interesante también, porque vemos en muchas ocasiones que tienen incluso ritmos que para nada, yo no me imagino esos ritmos en el cielo, ritmos que no son para nada, digo yo que pueden ser de ayuda para nosotros al momento que adoramos al Señor, y sino que te motiva otras cosas, no te motiva a santificar el nombre de Cristo. Y también he tenido la oportunidad de hablar con unas hermanas de la iglesia acerca de la danza. Todo eso también tiene mucho que ver. Creo que es más importante tener un grupo de jóvenes en la iglesia estudiando la palabra día y noche, que en vez de tenerlos 4 horas seguidas aprendiendo una danza para presentarlo algún día. Siento que es más importante que se utilicen esas horas aprendiendo la palabra del Señor, porque es lo que debemos de hacer y no debemos estar en otras cosas. Y si vemos, es muy difícil que haya una gran cantidad de jóvenes en la iglesia aprendiendo y saben más, mucho más son canciones, danza, 1.000.000 de cosas que para nada son de ayuda en su vida. Agdi. Voy a hablar, Pato. Sí, yo estuve hablando con unos líderes y estuvimos hablando sobre el tema de la alabanza y recuerdo que lo mencioné en una de las reuniones que hicimos por Zoom con la iglesia, que ahora que entramos va a haber una reestructuración en la alabanza, unos cambios, ya no van a ser algunas alabanzas que cantábamos antes ya no se van a cantar más en el Maná de la Esperanza. Inclusive vamos a darle más énfasis a los himnos donde se mencione Cristo como Salvador, como sacerdote, como Rey, como profeta, lo que aprendimos hoy, lo que estamos estudiando, porque sí cometíamos un grave error de poner alabanzas que daban mal testimonio. Inclusive cuando nos poníamos a hacer una actividad que después del culto que hacíamos actividades, poníamos por la música que poníamos, a veces poníamos música que no daba un buen testimonio. Y yo creo que es el momento, gracias a Dios, es el momento de hacer todos estos cambios. Ahora que entramos nuevamente presencialmente, lo bueno, hermano, es que mientras tengamos vida podemos hacer estos cambios y glorificar a Dios con lo que estamos haciendo. Bendiciones. Amén, amén. Gracias a todos por esos aportes, de verdad, que son de gran ayuda. Y gracias a Dios que nunca es tarde y podemos nosotros corregir lo que estaban haciendo mal y avanzar haciendo las cosas como quien dice, como Dios manda en su ordenanza, ¿verdad? Así que vamos a tener una palabra de oración para despedir este tiempo y de ahí nuevamente damos el espacio para que puedan despedirse y saludarse, ¿verdad? Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, oh Dios poderoso, gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo, mi Dios que vino a esa cruz, Padre, a santificarnos, Padre, a justificarnos, santificarnos, oh mi Dios, y mi Dios, a redimirnos del pecado, Padre. Mi Dios, gracias por esa expiación, Padre, eterna, por entrar al lugar santísimo para siempre. Oh, mi Dios, gracias por esos oficios, Padre, de mi Dios, de profeta, sacerdote y de rey, Padre. Oh, Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, por todo tu pueblo, Padre, por todos los escogidos, Padre, que en un momento dado estábamos, Padre, ciegos, mi Dios, pero mediante tu profecía, Padre, por tu palabra, mi Dios, que es usted hablándonos, hemos abierto los ojos, hemos entrado en sí y estamos aquí, Padre, adorándote, Padre, buscando más conocer de ti, oh mi Dios, y santificándonos más.
Padre, gracias por todos los hermanos que se encuentran en este curso, en esta enseñanza. Oh, mi Dios, ayuda a los padres para que sigan también firmes en la roca, Padre, siempre. Mi Dios, gracias, Padre, por tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Sí, amén. Gracias. Amén. Dios los Bendiciones. bendiga a todos, Saludos. hermanos. Bendiga. Amén. Hermana Saludos a querida. todos, hermano Erasmo, Juanere, hermano Bendiga, Juan. pastor. Todos.